el libro de Mateo. Amén. Nos vamos a casa. A ver qué malabares hago para hacer una síntesis. Se fue la hora, pero cada cosa que se dijo es importante. Falta algún hito más, terminar de recoger la ofrenda. ¿Estamos ya? ¿Vamos? Bueno, les prometo que a las 12:05 voy a terminar. Para que podamos orar al final, hoy es un día importante para nuestro país. No quedó tiempo ahora, pero nos gustaría no retirarnos del lugar sin tener un ratito al menos de intercesión por lo que va a ocurrir hoy. Bueno, tenía una introducción un poquito larga, pero la voy a sintetizar. ¿Tengo la atención de ustedes? ¿La tengo? Ya que es breve, por lo menos. Cuando estaba pensando en esto que me tocaría compartir hoy acerca del libro de Mateo, fíjate que dejé el apunte por ahí. No lo tengo acá. Pensé que había perdido el apunte. Recordé un pequeño relato, le pregunté a Gustavo para confirmarlo. Hace unos años, cuando estuvimos con los hermanos del Cairo, allí uno de los líderes nos comentó que visitando Eritrea, muchos hermanos en prisión, muchos. Dicen allí que cuando se convierten, no te dicen no te dicen quizá vayas a prisión, sino te dicen vas a ir a prisión. Casi todos, bajo una gran presión de un régimen comunista, suelen visitar la prisión al menos una vez en su vida. Está prohibida, las escrituras están prohibidas allí. Lo mismo que ha pasado con la Unión Soviética, con China, bajo Mao Zedong, las Biblias quemadas y prohibidas. Y lograron infiltrar allí 1 o 2 MP3, chiquititos. Y eso iba recorriendo mano en mano a los discípulos para que al menos una pequeña fracción de tiempo pudieran oír la palabra de Dios. 15 minutos, 10 minutos, para tener el auricular y poder leer allí hambrientos, sedientos de poder escuchar y renovar su mente en la palabra de Dios. ¡Qué valoración! ¡Qué valoración! En nuestra sociedad, ustedes saben que el conocimiento se precia y tiene un precio. Nadie te transfiere en forma gratuita el conocimiento. Bueno, en la escuela, secundaria, universidad, el Estado es el que subvenciona, el que paga. Pero luego si querés hacer un posgrado, estudiar un idioma, aprender un oficio, aprender a tocar un instrumento, ¿hay que pagar? ¿Sí o no? Y no poco a veces, ¿no? Pero Dios ha querido poner en nuestras manos un libro, o una biblioteca, mejor dicho. Biblia significa biblioteca, y lo deposita en nuestras manos en forma gratuita. Y junto con las escrituras viene un maestro, ¿no? Yo lo voy a enviar para que él lo lleve a toda verdad. Junto con los relatos de estos hermanos apóstoles, testigos oculares de todo lo que ocurrió
en derredor de nuestro Señor. Me acordaba mientras miraba el libro de Mateo, pensando que Mateo estuvo ahí, cuerpo presente, con Jesús, 24/7, por 365, durante más de 2 años, 2 años y medio, 3 años, viendo, mirando, escuchando todo lo que Jesús, como dijo Cristian, hizo, enseñó y fue delante de los suyos. Cuando yo era niño y en parte de mi adolescencia y juventud, tenía a mi abuelo que participó con 17, 18 años en la Primera Guerra Mundial. Mirá los años, ¿eh? Claro, y él tenía una necesidad constante de contar lo que él había visto, lo que había experimentado, y yo, siendo un niño, un adolescente, basta, no otra vez. Cuando fui más grande, me arrepentí. Me empezó a gustar la historia, y no me di cuenta que este hombre era un patrimonio viviente, testigo ocular de un hecho tan fuerte, tan importante para la historia humana como fue la Primera Guerra Mundial. Se me escapó. Bueno, cuando vamos a los evangelios, estamos tomando contacto, ¿sí? Estamos tocando de alguna manera el testimonio de estos hombres que están relatando no lo que escucharon, sino lo que vieron. Y aún el apóstol Juan llega a decir lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocantes al verbo de vida. Hermanos, hay un tesoro contenido en estos relatos. Hay un tesoro que a veces no logramos valorar lo suficiente, pero que nos pone en contacto con Jesús. Y Él dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Quiero leer un relato, no me toca hablar del libro de Mateo, pero sí de tomar un pequeño extracto del Evangelio de Lucas. Lucas 1, 1 al 4, si pueden abrir. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como lo enseñaron desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Para esto están los relatos de los evangelios, para que conozcamos bien las cosas en las cuales hemos sido instruidos. ¿Quién fue Mateo? ¿Quién fue Mateo? Es una pregunta interesante para hacernos, ¿no? La Biblia no dice mucho acerca de él. Hay como un vacío. La verdad que no se destacó en el grupo de los 12 apóstoles, pero sí tenemos un relato de su llamamiento, digamos un autorrelato. Si vamos a Mateo 9, y podemos leerlo, 9 del 9 al 12. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió.
Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, creo que de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores, compañeros de trabajo, que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando le vieron los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Y al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y se estaba incluyendo a sí mismo en este rubro, puesto que él escribió el Evangelio y este relato. A ver, ¿saben de qué se ocupaba Mateo? ¿Qué era? Publicano, recaudador. A ver, un oficio repudiado, odiado a los ojos de los miembros de su propia raza. Los publicanos se habían puesto al servicio de sus conquistadores. A ver, personeros de los intereses del Imperio Romano. Un colaboracionista se le llaman a estos vendepatrias. Un hombre indiferente a los sufrimientos del pueblo en su sometimiento a una potencia extranjera. En términos actuales, ¿qué diríamos? Traidor a la patria. Así lo veían, ¿eh? Traidor a la patria. Seguramente un hombre muy interesado por la economía personal, porque también se quedarían con los vueltos, ¿no? Es interesante que en el seno apostólico convivía otro hombre. Lo quise poner esto, aunque quizá no venga tanto al caso. Un tal Simón, el celote. Así estaba, compañerito, como uno de los integrantes de la mesa chica de Jesús. ¿Saben de dónde viene la palabra celote? Es fácil. ¿De dónde puede venir? De celo. Este era un partido ultranacionalista, lleno de celo, entusiastas, fanáticos. Se ganaron una fama y un nombre. ¿Saben cómo le decían a los celotes? Cuchilleros. Cuchilleros. Por los atentados violentos y homicidios contra los soldados del imperio. A ver, ahí estaba un publicano y un cuchillero. Vendepatria y cuchillero, me dicen acá atrás. Qué dupla, ¿eh? Yo pensaba, cuando se sentaban a comer, ¿dónde se ubicarían en la mesa? ¿Eh? Uno al lado del otro, seguro que no. Y los primeros encuentros habría un cruce de miradas. Bien difícil. Qué maravilla, ¿eh? Que al lado del Señor estos hombres antagonistas aprendieron a amarse. Nadie queda fuera, ¿eh? Los publicanos. ¿Conociste algún contador que trabaja en la FIP? Debe haber alguno acá, ¿no? Gracias a Dios que los nuestros son confiables y honestos. Mejor que arregle el asunto porque al final me agarran, si no. Y otro, a ver ahí, políticos que también están definidos, idealistas, implacables, pero al lado de una persona tan lleno de gracia y de amor, donde aprendieron a convivir pacífica y amorosamente. Nos cambia estar al lado de Jesús, ¿eh? ¿Nos cambia o no nos cambia? Hay esperanza, hermanos. Bueno, pero Mateo era un hombre ordenado, un contador, que sabía escribir
como pocos sabían hacerlo, apenas algunos. En el grupo de pescadores allí, casi todos eran pescadores, no serían muy letrados, pero sí lo era Mateo. Y según dicen los historiadores, fue el primer hombre que compiló ordenadamente las enseñanzas de Jesús. Vamos a entregar al final un apuntecito muy breve de 7 hojitas, donde hay una especie de síntesis magistral de los hechos y las enseñanzas del Señor. Hemos recurrido a un hombre que realmente vale la pena escuchar y leer, David Powson, un maestro de la palabra. La verdad que ha sido muy enriquecedor para nosotros tomar contacto con todo lo que este hombre tiene para volcar como resultado de su estudio, de su meditación. Digo por lo menos los enunciados. Hay mucha similitud entre el Evangelio que terminamos de leer, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo. Aparentemente allí hubo una copia quizá mutua, donde se recabó información, y hay hasta palabras idénticas en uno y otro evangelio. Estuve escuchando hace unos días algunos cuestionando la veracidad de los evangelios. ¿Qué elemento redunda en la comprobación de la veracidad de un relato? Los relatos antiguos se sabe que son fieles, fidedignos, cuando se encuentran muchas copias semejantes. Y dicen que de este libro, la Ilíada y la Odisea, encontraron 400 copias que rubrican de que son fieles. Adivinen cuántas copias encontraron del Nuevo Testamento. Si las ponen una arriba de la otra, ocupan 1,5 kilómetros. ¿Qué te parece? Si los evangelios son fieles. Qué valioso el relato de los evangelistas. Mateo hace un énfasis especial en Jesús como Rey de los judíos. Cada evangelio tiene sus connotaciones, pero este evangelista pone un acento especial. Diríamos que está dirigido prioritariamente a los judíos, aunque no exclusivamente. En ese tiempo estaba sentado el rey Herodes en el trono. Diríamos que un gentil, sin ningún derecho. Nadie se había sentado en el trono de David a lo largo de 600 años. Pero ahora aparecía un descendiente que por fin tenía derecho para sentarse como el legítimo rey de Israel. Mateo hace un énfasis muy importante en ese aspecto. ¿Recuerdan cuando el Señor fue crucificado? Le pusieron allí un escrito. ¿Se acuerdan qué decía? ¿Qué decía? Jesús, Rey de los judíos, en 3 idiomas. Y Mateo hace énfasis en ese punto. Cuando él fue escarnecido y sufriente frente a los soldados del imperio, se cuenta que le pusieron una corona de espina y le pusieron un manto púrpura digno de la realeza y le pusieron un cetro en su mano. Y Mateo lo ve casi proféticamente. Un rey sufriente, digno de sentarse en el trono de Israel y en el trono eterno también. Perdónenme, pero tengo que sintetizar y me mareo un poquito. Hay 5 bloques. Me llamó la atención este detalle.
lo leí tantas veces al Evangelio de Mateo y nunca había notado que hay 5 grandes sermones, 5 bloques que sintetizan las enseñanzas y el testimonio del Señor. No lo voy a relatar, pero está dividido en capítulos del 5 al 7, la enseñanza, 8 y 9, la ejemplificación de esas enseñanzas, el capítulo 10, que es acompañado en el 11 y 12 de una palabra coherente con esa enseñanza de Jesús, igual el 13, acompañado con el 14 al 17, el 18, acompañado del 19 al 23, y los últimos capítulos 24 y 25, que concluyen con el testimonio, con el relato de su muerte y resurrección. Es el Evangelio que tiene los detalles más pormenorizados de la crucifixión, detalles del arresto, del final de Judas, el triste final de Judas. Los sucesos inmediatos a la resurrección. Es el único que nos cuenta que cuando el Señor murió, se abrieron la tumba de muchos santos y anduvieron allí. Qué cosa extraña y maravillosa. En la tumba, la custodia de los soldados. Y todos los pormenores de esos 40 días, algunos de los pormenores de esos 40 días en que el Señor estuvo entre ellos, hablándoles acerca del reino de Dios. Fue orientado a los judíos, pero no exclusivamente, sino que también fue orientado hacia los gentiles. Mateo tiene mucho cuidado cuando les habla a los judíos. Es interesante que él no habla del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Se refiere al reino de Dios. Pero para no ofender a los judíos que eran tan cuidadosos con este nombre, honrando el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, y ellos con sumo cuidado para no tropezar en este mandato, cuando llegaban al nombre de Dios había un silencio. Qué respeto, ¿eh? Qué honor por este nombre que es santo. Así que, sabiendo a dónde iba el Evangelio, Mateo reemplaza el reino de Dios por el reino de los cielos. Pero también incluye allí a los gentiles. Y en sus relatos aparecen hombres y mujeres de este pueblo ajeno a Israel. Nos habla de Galilea de los gentiles, del centurión romano, de hombres y mujeres que vendrían de oriente y occidente para sentarse en la mesa del reino. Y al final del Evangelio, Mateo, con una visión profética, porque aún los apóstoles en los primeros relatos hasta cuestionaron a los primeros que predicaron el Evangelio a los gentiles. ¿Se acuerdan? Pedro ahí tiene que dar explicaciones de por qué había ido a la casa de este centurión y le había predicado el Evangelio, porque en la mente de ellos la salvación era solo para los judíos. Sin embargo, Mateo se adelanta y cuando está el llamado de Mateo 28 le dices: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Habla de la mujer cananea, ¿se acuerdan? En la región de Tiro, donde pleita con el Señor con ruegos y gana la respuesta. Nos habla de que esa piedra angular preciosa, desechada por los constructores, iba a ser la cabeza del ángulo y entregada a los gentiles que iban a producir el reino, e iban a producir los frutos del reino. Qué maravilla, ¿eh? Qué visión la de este hombre.
Se podría llamar del Evangelio de Mateo, le dice este hombre Pawson, un manual de discipulado. Hay tantas instrucciones con una expresión práctica. Dice que era uno de los predilectos, era el predilecto de la iglesia primitiva por su gran carga en cuanto a todos los mandatos que el Señor tenía. En el Sermón del Monte hablé de 5 bloques, por lo menos voy a enunciarlos. El primero, el más famoso quizá, el Sermón de la Montaña. Lo tenemos ahí del capítulo 5 al 7 y haríamos bien en recordarlo una y otra vez. Porque ahí viene la doctrina con tanta fuerza a nosotros para enseñarnos a vivir, para comunicarnos un nuevo estilo de vida, el estilo del reino, estilo de vida del reino que tienen que abrazar cada uno de sus discípulos. De paso digo, ustedes vieron que nosotros como iglesia y como movimiento no tenemos tanta expresión teológica. Casi que está un poquito corrido a un costado. La expresión académica de la erudición y del conocimiento, hay una expresión muy práctica en la enseñanza, porque tenemos que aprender cómo tenemos que vivir. ¿Está bien? Y de eso se trata el discipulado, aprender a vivir según los valores del reino, según los mandatos del Señor. Eso está de Mateo del 5 al 7. Segundo sermón, segundo bloque, desde el 9:35 al 10:42, cuando nos habla de la misión del reino. Y aparece Jesús enseñando acerca de la evangelización en el capítulo 9 y 10. Está sonando la alarma de las 12. Me faltan 5, ¿eh? No me miren amenazantes. El tercer bloque, el crecimiento del reino. Después van a tener el apunte y lo van a poder ver de manera más tranquila. La parábola del sembrador. Salió a sembrar la semilla, la palabra del reino. El grano de mostaza, tan pequeño y se transforma en un árbol. El crecimiento, el desarrollo del reino, la perla de gran valor que había que atesorar. La red, que se arroja y recoge toda clase de peces, y de allí algunos se escogen para que sean los herederos del reino. Vuelve a sonar la alarma. Habla de la comunidad del reino, es el primero que habla acerca de la iglesia. Frente a la afirmación de Pedro, cuando el Señor le pregunta, ¿quién dice los hombres que soy? ¿Qué dicen los hombres que soy? Y Pedro le dice, hay un punto de inflexión ahí, punto de quiebre. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué afirmación! Inmediatamente Jesús toma las palabras y dice, bueno, ya no vas a ser más Cefas, ahora te voy a llamar Pedro, Petros, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y registra Mateo esta expresión, el primero que habla acerca de la iglesia, luego habla en Mateo 18, cuando hay problemas en la iglesia, si tu hermano peca contra ti, no te oye, llama a los testigos, llama a los pastores, y si no, gentil y publicano. Nos habla del futuro del reino, del 24 y 25. Hay allí un pequeño apocalipsis. ¿No querés leer o no entendés el libro de Apocalipsis? Léete Mateo 24 y 25 y 26. Y vamos a encontrar a Jesús haciendo un relato de los acontecimientos del tiempo final.
guerras, hambres, terremotos, persecución, declinación de algunos, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Y nos dice él que se oscurecerá el sol, la luna y las estrellas, y va a aparecer un relámpago en el cielo, la llegada de Cristo, y van a ser reunidos de los cuatro vientos. ¿Está bien? Cristian siempre nos saluda de esa manera. Los que no conocen saben. Voy al final. 12 y 3 minutos. Un buen balance. Los que han estudiado el libro de Mateo dicen que hay un excelente balance entre el querigma, las promesas, el aliento de todo lo que Dios haría en nosotros. Y dice este apuntecito que nunca vamos a entender bien si pensamos que el Evangelio nos da un boleto para ir al cielo. Nos da la entrada, pero después en la parábola de la cena, resulta que este viene con la entrada. ¿Entró o no entró? ¿Entró o no entró? Vamos, digan. Entró. Pero de pronto estaba vestido con harapos. Así que si bien entró, no se preparó. No se santificó. No se vistió. Y fue violenta la cuestión, ¿eh? A este muchacho átenlo. Imagínate si vas a una fiesta un poco harapiento y el dueño de fiesta te dice a este, maniátenlo un poco y levántenlo en peso y tírenlo afuera. Violento, ¿eh? Tenemos la entrada, pero además tenemos que prepararnos para la fiesta. Y Mateo guarda un buen balance entre estas dos verdades. El Señor habla también, hay un énfasis, hay una connotación especial cuando se habla del juicio. Y le dice a los apóstoles, muchachos, no teman lo que puede matar la carne, porque el alma no la puede matar. Teman aquel que puede hacer perecer el alma en el infierno. Y no se lo dice al mundo, se lo dice a los suyos, para que caminen en el temor de Dios, para que tengan cuidado. Final. Repito, el Evangelio de Mateo fue el favorito de la iglesia primitiva. Estaba preocupado Mateo y estaban preocupados los hermanos en la gran comisión de ir a todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, obedeciendo al mandato del Señor. Este evangelio les permitía precisamente eso, como un manual práctico de discipulado, tanto a los creyentes judíos como a los gentiles, uniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es el evangelio que más citas tiene, cerca de 200 citas acerca del Antiguo Testamento, para inspirar a los judíos y darle cohesión. Hay 5 bloques comparado con los 5 libros del Pentateuco para decirle a los judíos que ahora hay una nueva ley, la ley de Cristo, y para enseñar a vivir a los gentiles dentro de esta nueva ley. En Cristo se cumplen las promesas de Abraham para que sean benditas todas las familias de la tierra. Nos pinta a Jesús como el rey de los judíos, para que finalmente en Él podamos vivir como hijos del rey. Amén. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Querés saber cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todas las cosas que Él nos ha mandado. Y vamos a encontrar gran parte de estas cosas en los relatos de este apóstol y maestro, el evangelista Mateo. Aprendamos a mirar a Jesús por los ojos de estos hombres. Desaproveché yo mirar este acontecimiento histórico a través de los ojos de mi abuelo. Pero que ninguno de nosotros se pierda. Ponernos en los zapatos de Mateo, de Lucas y de Juan y poder mirar a Jesús desde su mirada. Porque así vamos a estar bien instruidos en la verdad de aquellas cosas que todos tenemos que saber. Amén. Nos ponemos de pie. Pon los ojos en los ojos del Señor de Galilea. La verdad que esperaba un aplauso más fuerte por haber terminado a horario, ¿eh? No sé si hablé bien, pero terminé a horario. ¿Por qué no nos juntamos en pequeños grupos de 4, de 5 y dedicamos algunos minutos para orar por el futuro de nuestro país? ¿Está bien? Algunos quieren ir a votar, el tiempo se hizo corto, pero por lo menos dediquemos un ratito para interceder por esto que hoy está ocurriendo. Vamos, rápido, rápido, rápido.